Me quedé sorda debido a lesiones mientras salvaba a Adam durante el terremoto. Él prometió que me amaría para siempre. Sin embargo, un año después de nuestro matrimonio, trajo a su amante frente a mí. Aprovechando mi sordera, dijo cosas bonitas sin sentido de manera descarada. Lo que Adam no sabía es que ya había aprendido a leer labios hace tiempo. Pude ver claramente cada palabra que decían. Propuesto el divorcio y me mudé el mismo día por la noche. Adam no se tomó en serio y se rió burlón con sus amigos. Una sorda todavía se atreve a desafiarme. Ella cree que si me deja, ¿quién más la querrá? Pero yo nunca me volví. Incluso cuando se arrepintió más tarde, yo todavía no me volví. En la noche, vino a mi casa y me suplicó que lo amara de nuevo. Sonreí y dije, ¿qué dijiste? No puedo oírte. Cuando mis amigos me dijeron que había algo malo con Adam, no le hice mucha atención. Después de una relación a larga distancia de 5 años, mis oídos se lesionaron mientras lo salvaba durante el terremoto. Él había prometido que me amaría para siempre. Solo había pasado un año desde que nos casamos. No importa quién fuera el que fuera infiel, no podía ser Adam. Me dijo hace solo 2 días que ya había planeado el tiempo y iba a compensar la luna de miel que me debía. Por casualidad, había aprendido recientemente a leer labios. Aunque todavía no podía oír, siempre y cuando estuviéramos cara a cara, podía entender básicamente lo que la otra persona decía, lo que también sería conveniente para que pudiéramos ir de luna de miel. Calculé el tiempo y fui felizmente a la empresa de Adam para recogerlo después del trabajo, queriendo sorprenderlo. Sin embargo, en lugar de una sorpresa, me dio un susto. Adam salió del ascensor con una chica bonita. Cuando nos vieron acercarnos, ambos se quedaron obviamente atónitos por un momento. La chica tenía una cara normal, con el pelo largo y negro cayendo sobre sus hombros, pareciendo un poco mi aspecto inocente de entonces. Ella preguntó suavemente a Adam, ¿debo irme primero? Adam negó con la cabeza. Está bien. De todos modos, ella no puede oír. ¿En serio? Entonces, ¿puedo llamarte, cariño, delante de ella? Adam no respondió, pero una sonrisa tierna se mostró en sus labios. Luego, se acercó a mí y comenzó a mandarme un mensaje en su teléfono, ¿por qué estás aquí? Para recogerlo del trabajo. Adam, todavía estoy ocupado. Después de una pausa, probablemente dándose cuenta de que era demasiado obvio, preguntó de nuevo, ¿quieres volver primero o cenar con nosotros? Puso la opción de volver primero porque quería que me fuera primero. De lo contrario, habría preguntado directamente si quería cenar con ellos. ¡Qué ridículo! La nueva amante y la antigua amante sentadas en la misma mesa. En el camino al restaurante, esa chica me dijo que su nombre era Serena y que podía llamarla Serena. No es raro que las chicas usen términos cariñosos cuando se dirigen entre sí. Pero vi que Adam también la llamaba Serena. Serena sonrió con los ojos en forma de media luna. Cuando miré hacia el lado, ella bajó la voz y llamó a Adam, cariño. Ella sabía que no podía oír. Adam también sabía que no podía oír. Pero yo podía ver. Pude ver claramente sus movimientos de labios en el espejo retrovisor. Adam no rechazó esta dirección y hasta sonrió. De repente, las paredes en mi corazón se derrumbaron completamente. Cuando el coche se detuvo, le pedí a Serena que bajara del coche primero. Adam miró con impaciencia y preguntó inconscientemente, ¿qué estás haciendo? En un instante, recordando que no podía oír, se enfadó y cogió su teléfono para escribir algo. Extendí la mano y le agarré la mano. Adam, ¿estás enamorado de Serena? El brazo que estaba a punto de apartarme se congeló repentinamente. Adam me miró fijamente. La respuesta era clara y dolorosa en este movimiento y esta mirada. Mi nariz se puso instantáneamente ácida. Viendo que estaba a punto de llorar, Adam se volvió aún más impaciente. Deja de llorar. ¿A quién le estás mostrando esa cara sombría? Sabiendo que no puedes oír, todavía te gusta salir. No estás lo suficientemente avergonzada ya. Después de regañarme, tomó una profunda respiración y exhaló.
Cuando volvió a escribir para mostrarme, era una escena completamente diferente. Serena y yo salimos para hablar de asuntos de trabajo. No es lo que crees. Claire, ahora no puedes oír y eres fácilmente susceptible, puedes volver primero. Debía temer a tener una mala reputación, así que mientras era infiel, no se atrevía a admitirlo. Recordaba vagamente el día del terremoto cuando corrí sin pensar para protegerlo debajo de mi cuerpo. Después de resultar herida, no podía oír en el momento. La expresión de Adam en aquel entonces era como si el cielo se cayera. Me abrazó, llorando y gritando. Más tarde, tuve la suerte de sobrevivir. Aunque me quedé sorda, él todavía se casó conmigo sin vacilar. En la escena de la boda, todos los invitados habían escuchado sus votos. Pero yo no los había oído. Por fortuna, no oír los votos con mis propios oídos podía reducir algo de dolor. Agarré la mano de Adam y le dije muy suavemente, Adam, he aprendido a leer labios. Adam se sorprendió y sus ojos parpadearon violentemente. Se dio cuenta de que aunque no podía oír la conversación entre él y Serena justo ahora, yo la había visto todo. Adam, si ya no me amas, puedes decirme directamente. En lugar de estar con otras mujeres detrás de mi espalda. Decir cosas bonitas sin sentido delante de mí y tratarme como una tonta. Bajé la cabeza y no me atreví a mirarlo de nuevo por temor a que dijera algo aún más doloroso. Antes de que se volviera aún más vergonzoso y humillante, propuse el divorcio primero. Adam, separamos. Él no se preocupaba por su reputación, pero yo sí. En el mundo de las relaciones, quien se preocupa por su reputación pierde. Dime cuando estés libre y vamos a tramitar los trámites de divorcio. Esa noche, me mudé de nuestra casa. Excepto Adam y Serena, nadie más sabía que habíamos llegado al punto de divorcio. Varios amigos pensaron que solo estábamos teniendo una pequeña discusión y querían persuadirme. Antes de entrar en la habitación privada, Adam ya estaba allí. Adentro, las luces eran coloridas y todos los tipos de sonidos llegaban uno después de otro. Si no hubiera corrido hacia ti entonces, no estarías en este mundo. Fui yo quien te salvó. Te amé tanto. ¿Por qué todos piensan que no soy lo suficientemente bueno para ti? Adam bajó los ojos como si estuviera pensando en otra cosa y no respondió durante mucho tiempo. Mis padres no sabían que había aprendido a leer labios. Abrieron la boca, queriendo regañarme, pero luego pensaron que de todos modos no podía oírles, así que simplemente cerraron la boca. Sus padres entonces se volvieron a mirarme. Tampoco dije nada. La habitación se sumió en un silencio mortal. Después de un largo tiempo, Adam pareció recobrarse y de repente dijo, empujé a Claire. Sus padres se quedaron atónitos. Adam repitió claramente, empujé a Claire y por eso ella cayó y tuvo un aborto. Tú. Sus padres querían regañarlo pero no sabían por dónde empezar. Además, Adam era su único hijo y lo habían mimado desde que era niño. Incluso aunque Adam admitió que era su culpa él mismo, ellos no podían soportar culparlo. Después de un momento incómodo, los dos ancianos solo pudieron hacer una excusa de que tenían algo que hacer y se prepararon para irse primero. Justo entonces, mis padres volvieron de la oficina del médico. Al verlos, se sorprendieron extremadamente. Los suegros están aquí. Lo siento mucho que Claire les haya causado problemas de nuevo. Los padres de Adam los observaron en silencio mientras se mostraban serviles. Mi padre entonces dijo, he preguntado al médico. Siempre y cuando ella se tome un buen descanso, puede prepararse para el embarazo en 3 meses. No es necesario. Eso fue lo que dije. Los parentes de Adam se volvieron de repente, sorprendidos por mi respuesta. Mi madre entonces recordó y les dijo, aunque Claire todavía no puede oír, ha aprendido a leer labios y puede comunicarse normalmente cuando está cara a cara. Ya entiendo. La madre de Adam me dio una mirada significativa. Parecía que me estaba culpando por no haberles dicho antes que podía leer labios. Pero solo quería decir, nadie necesita preocuparse más por los hijos porque Adam y yo nos estamos divorciando. Mis padres se quedaron atónitos por un momento, y luego fue como si el cielo se les cayera encima.
Especialmente mi padre, quien se acercó y me levantó de la cama, regañándome, «¿Estás loca? Eres sorda y aún te atreves a proponer el divorcio». Como puedes ver, incluso mis propios padres me menospreciaban porque era sorda. Entonces, ¿cómo puedo culpar a Adam por menospreciarme? Bajé la cabeza y sonreí. Mi voz todavía era suave, pero era más firme que nunca. Sí, quiero un divorcio. No solo para alejarme de Adam, sino también para alejarme de sus padres que no me habían tratado bien desde que nos casamos. Y también para alejarme de mis propios padres. Ninguno de ellos me amaba. Pero yo quería amarme bien a mí misma. Mis padres hicieron un gran escándalo en el hospital. Al final, terminó conmigo cerrando los ojos y rechazando comunicarme con ellos más. Los parentes de Adam de hecho estuvieron de acuerdo con mi divorcio con Adam. Solo que como fui yo quien planteó este asunto primero, ellos se sintieron humillados, así que también estaban enfadados. Aunque las dos familias no se separaron en la superficie, ya había una grieta en sus corazones. No me preocupé por ellos y me dieron de alta del hospital y volví a casa el mismo día. En aquel momento, había algo que sucedía en la empresa y Adam fue llamado. Cuando regresó al hospital, solo vio una habitación vacía. Solo supo a dónde había ido después de preguntar a la enfermera. Me siguió a mi casa y llamó varias veces a la puerta, pero no la abrí. Más tarde, intentó introducir la contraseña para abrir la puerta, solo para descubrir que ya había cambiado la contraseña. Estaba enfadado y ansioso y me mandó un mensaje: «Claire, sé que estás adentro. Si no abres la puerta, y ella axamuan toprai y toupen». Sabía que era capaz de hacer eso. Siempre había sido egoísta. Así que abrí la puerta y sonreí y le pregunté: «¿Qué pasa? ¿Me buscas por algo?». Probablemente porque mi tono era demasiado suave, Adam se sintió muy incómodo con ello. Miró dentro de la casa para asegurarse de que no había nadie más antes de abrir la boca y preguntarme: «Claire, ¿qué debo hacer para que me perdones?». «Divorcio». «Pero no quiero un divorcio». «Entonces, ¿qué puedes darme? ¿Amor que se ha deteriorado? ¿El desprecio de tus padres? ¿O tu ausencia cuando mis padres me culpaban?». Adam quedó sin habla por lo que dije. Y yo, después de decir estas palabras, de repente me eché a llorar. En este momento que nunca hubiera imaginado, en este momento en el que pensé que había entendido todo. De repente lloré. «Adam, solo soy sorda, no soy tonta. Puedo sentir como tú y tus padres me tratan. Y tus padres siempre han pensado que cuando nos casamos, yo me estaba casando con alguien fuera de mi nivel. Si no hubiera corrido hacia ti entonces, no estarías en este mundo. Fui yo quien te salvó. Te amé tanto. ¿Por qué todos piensan que no soy lo suficientemente bueno para ti? ¿Solo porque soy sorda? Pero eso no fue algo que hice voluntariamente. Fue para salvar a Adam. Te dije antes de casarnos que sería una carga para ti, pero dijiste que no te importaba. Sin embargo, después de casarnos, dejaste que tus padres me menospreciaran y que tus amigos se burlaran de mí, Adam. Tu amor ha cambiado desde hace tiempo. Solo que siempre he sido reacia a admitir que me enamoré del hombre equivocado. Y también es porque siempre he sido reacia a renunciar, así que he sufrido más al prolongar las cosas. Si fuera posible, volvamos al tiempo antes de casarnos. Si me vuelves a proponer, no diré que sí». La nuez de Adam se movió arriba y abajo, y su voz se tensó mientras decía: «¿Por qué no volvemos al tiempo antes del terremoto? ¿No sería mejor si no me hubiera salvado?». Sonreí y negué con la cabeza. «No, te habría salvado, porque soy distinta de ti. Mi amor era sincero hasta la muerte. Pero ahora me estoy llevando mi amor de vuelta». La palabra me pareció golpear el corazón de Adam, y el dolor se mostró en su expresión. Mientras me volvía, de repente se acercó y me abrazó. «Claire, ¿podrías amarme una vez más?». Sabía que había hablado porque podía sentir su cálido aliento en mi oído. También podía adivinar en líneas generales lo que había dicho. Pero no quería confirmarlo. Solo me volví y le sonreí. «¿Qué hiciste?».
No pude oírte. Adam sintió un dolor agudo en el corazón y abrió la boca, pero no se atrevió a repetirlo por segunda vez. Cuando me marché, Adam todavía se resistía a tramitar el divorcio conmigo. Probablemente pensó que con el tiempo suficiente y si recuperaba su sinceridad, yo volvería a él. Pero se equivocó. Me fui. En una mañana muy normal, sin informar a nadie. Incluso el día anterior, había ido al supermercado a comprar algunos ingredientes de comida. Así que Adam pensó que no me marcharía. Para cuando se dio cuenta, ya había abordado el avión y cancelado mi número de teléfono móvil. Se volvió loco buscando a mis padres, pero mis padres estaban incluso más desorientados que él. Luego fue a buscar a Silas. Silas se rió y dijo: «Presidente Adam, Claire todavía es tu esposa por ahora. ¿No es absurdo que vengas a mí a preguntar por su paradero?» Adam le dio una mirada fría. «Deja de fingir. Dime dónde se fue». «En realidad, no lo sé», dijo Silas, extendiendo las manos con una expresión inocente. «Antes de que Claire se fuera, dijo que si desaparecía, definitivamente vendrías a mí. Para evitar que no pudiera resistir la tentación y revelara su paradero, también me lo ocultó». Adam no lo creyó. Pero no importaba cómo intentara hacer que Silas hablara, las respuestas de Silas eran impecables. Después de todo, era un abogado. Finalmente, Silas le tuvo lástima y le señaló una vía clara a Adam. «Si quieres encontrar a Claire, definitivamente no podrás, pero si estás dispuesto a esperar, ella aparecerá en 2 años». El corazón de Adam dio un salto de alegría y sus ojos brillaron. ¿Quién hubiera pensado que Silas agregaría inmediatamente un comentario picante? «Ella volverá a demandar el divorcio». «Adam. Esta es una vía clara. Esto me está mandando al infierno». Silas estaba riendo por dentro, pero todavía tenía que parecer serio en el exterior. «El presidente Adam no escuchó detenidamente lo que dije, ¿verdad? Lo que acabo de decir es que estás dispuesto a esperar. No es esperar el divorcio, sino esperar a que la persona amada regrese. Uno debe mantenerse limpio y sin distracciones». Adam se quedó atónito durante unos segundos y luego sus ceños fruncidos se relajaron gradualmente como si hubiera entendido algo. Desde aquel día, Adam dejó de beber. Ya fueran Félix o otros quienes lo invitaran, los rechazó a todos. Serena fue despedida. La mayoría de los beneficios que había obtenido de Adam habían sido devueltos. Por el poco que quedaba, amenazó con suicidarse y la familia Adam no quería causar una muerte, así que lo dejó pasar. Sin embargo, dado que se atrevió a desafiar a la familia Adam, era imposible que consiguiera un trabajo decente en esta ciudad. Escuché que después de luchar durante unos meses, Serena no tuvo más remedio que empacar sus cosas y marcharse abatida a otra ciudad. Y yo, después de vivir en el extranjero durante 3 años, regresé para prepararme para una batalla difícil con Adam. Esta vez, no importa cuánto intente retrasarlo, estoy decidida a divorciarme. Sin embargo, apenas bajé del avión, vi a Chase esperando en la salida. «Cuñada. Por aquí». Probablemente temía que no pudiera oírle, así que agitó la mano con fuerza detrás de la multitud. Pero ahora ya podía oír. Le di una mirada débil a Chase. Él se acercó rápidamente y dijo: «Cuñada, Adam me pidió que te recogiera». «Ya no me llames cuñada». Chase se rascó la cabeza y dijo: «Pero tú y Adam todavía no se han divorciado. Si te llamamos por tu nombre, Adam se enfadará y me pegará. Pero si me llamas cuñada y me enfado, también te pegaré». Levanté la mano, fingiendo golpearlo, y Chase se rindió rápidamente. muy bien, hermana. Te llamaré hermana, ¿vale? Así es más correcto». Sonreí y estaba a punto de llamar a un taxi de nuevo. Chase se inquietó: «Hermana, ya he hecho lo que me pediste y he dejado de llamarte cuñada. No me hagas la vida difícil. Si te vas en taxi por tu cuenta, Adam realmente me pegará». Lo miré en silencio. Chase se veía como si estuviera a punto de llorar, con una expresión como si quisiera arrodillarse delante de mí.
No tuve más remedio que sacar mi teléfono móvil delante de él y buscar el número que había puesto en la lista negra hace 3 años. La voz de Adam era mucho más tranquila, sin ningún cumplido falso, y preguntó directamente: «¿Chase te ha recogido? Está delante de mí». «¿Chase no dijo que solo podía leer labios?» ¿Cómo pudo contestar el teléfono? Ignoré su sorpresa y solo le dije a Adam al otro extremo del teléfono: «Ya he llamado a un taxi por mi cuenta. Déjale a Chase que se vaya». Adam se quedó en silencio durante un momento y respondió con una palabra: «De acuerdo». Chase estuvo sorprendido desde el principio hasta el final. Cuando colgué el teléfono, soltó: «Maldita sea. Hermana, has recuperado la audición. ¿Por qué parece que no quieres que mi audición mejore? ¿Cómo podría ser eso? Solo estoy muy sorprendido». Lo ignoré y caminé hacia el taxi que había llamado. Chase todavía me siguió, murmurando para sí mismo: «Hermana, si tu lesión adquirida puede curarse, ¿qué pasa con aquellos con sordera congénita? Tengo una amiga que es sorda congénitamente, pero solo en un oído. Ha visto muchos doctores a lo largo de los años, pero ninguno de ellos ha podido curarla. Está bastante preocupada». Cuando abrí la puerta del coche y estaba a punto de subir, me volví y le lancé una mirada. Chase estaba claramente avergonzado y me sonrió. Así que le pregunté: «¿Tu amiga es un hombre o una mujer?». Al principio, Chase quería decir que era un hombre, pero en cuanto abrió la boca, fue descubierto por mi mirada. Luego se confesó: «Es una mujer». Levanté las cejas y dije: «¿Una amiga femenina?». «Joven maestro Jian, ¿no te parece una persona tan bondadosa? ¿Te gusta esta amiga tuya?». Chase se tocó la nuca con vergüenza y dijo: «Hermana, no investigues los asuntos privados de los demás, ¿vale? Entonces, ¿por qué viniste a recogerme para Adam cuando se trata de asuntos privados míos y de Adam?». Chase quedó sin respuesta otra vez y se quedó de pie junto al coche, perplejo. Antes de cerrar la puerta, le di un número extranjero. «Si quieres saber más, ponte en contacto con ellos tú mismo». Chase se quedó atónito por un momento y luego me hizo una reverencia para expresar su agradecimiento. Me sorprendió un poco. El joven maestro Jian era famoso por ser disoluto y era el rey del acoso en nuestro círculo. ¿Podría realmente tener un flechazo por alguna chica? Incluso estaba dispuesto a suplicarme, a quien ya difícilmente se podía considerar su cuñada, por ella. Tal vez los sentimientos son tan difíciles de explicar. Algunas personas parecen coquetas por fuera, pero en sus corazones, solo aman a una persona. Algunas personas parecen afectuosas, pero nunca han dejado de molestarme durante todos estos años. Parece que Adam nunca sabrá lo que realmente quiero. Durante los casi 3 años en que estuve fuera, la empresa de Adam le entregó varios casos a Silas. La relación entre ellos también cambió de hostil al principio a algo que no era exactamente amistad ni enemistad. Así, el día en que oficialmente solicité el divorcio, Silas me preguntó si me importaba que le dijera a Adam. Sonreí y dije: «¿Por qué me importaría? Incluso si no se lo dices, la citación del tribunal llegará a él de todos modos». Silas dijo: «Bueno, solo le estoy diciendo de antemano como un amigo. Siempre necesito obtener el permiso de ti, la persona involucrada». Asentí y dije: «Vamos adelante. Sería mejor si pudieras persuadirlo a divorciarse de mí amistosamente». 3 años habían pasado. ¿De qué servía no soltar un matrimonio que se había desmoronado hace mucho tiempo? Después de separarme de Silas, originalmente planeaba ir directamente al hotel. Pero en el camino, me encontré con el coche de Félix. Parecía que acababa de volver del hospital. Parecía enfermo y su rostro era muy pálido. También se sorprendió mucho cuando me vio. Después de perder su inmadurez juvenil, ya había comenzado a adquirir un aire de serenidad. Me preguntó cuándo había vuelto. «Hace un par de días». «¿Quieres comer juntos?». Realmente no había una gran familiaridad entre él y yo. En aquel entonces, cuando los amigos de Adam se burlaban de mí, Félix estaba entre ellos. Pero todavía acepté su invitación para comer. No era por ningún otro motivo.
Solo que cuando estuve en el extranjero, conocí a una persona llamada Summer. Ella era la ex esposa de Félix. Escuché que los dos tuvieron una ruptura desagradable durante el divorcio. Fortunadamente, Félix volvió en sí a tiempo y no prolongó el proceso demasiado. La dejó ir temprano. Además, también devolvió todo lo que le debía a Summer. Durante la comida, pude percibir que Félix probablemente sabía que Summer y yo nos habíamos conocido en el extranjero, por eso había extendido la invitación a cenar tan repentinamente. En la mesa de la cena, volvía deliberadamente o inadvertidamente la conversación hacia Summer, solo queriendo saber de mí si Summer estaba bien ahora. Y no le dije hasta después de terminar la comida y levantarme para marcharme: Félix, no te preocupes. Summer está muy bien ahora. Y le he introducido a mi doctor. Creo que debería poder recuperar el habla pronto. Félix sonrió con satisfacción. En el instante en que bajó la cabeza, me pareció ver lágrimas en las comisuras de sus ojos. Es verdad que las personas solo tendrán una completa epifanía después de haber perdido realmente algo. Entonces, ¿qué pasa con Adam? ¿Qué tiene que hacer exactamente antes de estar dispuesto a dejarme ir? El día antes de la audiencia en el tribunal, Adam vino a buscarme y dijo que quería que lo acompañara al templo para cumplir un voto. Después de eso, él se sometería a los trámites de divorcio conmigo y no habría necesidad de ir al tribunal. No creí demasiado en eso. Pero la forma en que me miró en aquel momento era exactamente la misma que la forma en que me había mirado cuando me amó más hace 10 años. No pude evitar sentir un impulso de ternura y tristeza. Pensé que había dejado atrás completamente esta relación hace mucho tiempo. Sin embargo, no esperaba que solo una mirada suya me recordara el pasado. Estuve de acuerdo con la solicitud de Adam y lo acompañé al templo para cumplir el voto. Él era muy pío. Se bañó y quemó incienso antes de ir. Le pregunté: ¿qué pediste? Adam dijo: pedí tu regreso temprano. Pero incluso si vuelvo, no continuaré viviendo contigo. Lo sé. Entonces, tú. Una vez le aconsejé a Félix que apreciara lo que tenía lo antes posible porque sabía lo doloroso que es perder algo. Cuando Adam dijo esto, no me miró. Estaba fijo en la deidad como si estuviera pidiendo perdón por sus pecados. Temo que tú y yo también terminemos como Félix y Summer, sin vernos nunca más en esta vida. No respondí a sus palabras. En lo que a mí respecta, sus deseos y lo que estaba buscando no tenían nada que ver conmigo. Solía amarlo como si mi vida dependiera de ello, pero ahora solo me amo a mí misma. Adam. Sí. Escucha lo suave que es el viento en este templo. Al igual que el resto de mi vida. Suave y libre. El final. Un día, el hermano de él se quedó muy borracho en la mesa de cena. Me señaló con el dedo y me dijo: eres tan tonta. ¿Crees que tu esposo te ama? Su primer amor se casó con otra persona. Abandonó la esperanza y luego consiguió el certificado de matrimonio contigo. ¿Entiendes? Salí en una cita blindada con AC. Me enamoré de él a primera vista cuando lo vi. Le di el apodo, Pequeño Sol, porque cuando sonreía, era como mi sol. ¿Cómo describir a AC? Era como otro yo en el mundo. Sabía lo que me gustaba comer y qué películas me encantaba ver. Nuestros horarios diarios eran exactamente iguales. Por la mañana, cepillábamos nuestros dientes frente al espejo juntos. Mientras cepillaba sus dientes, me acariciaba la cabeza. Cuando yo cocinaba, él lavaba los platos por mí. Incluso cuando nos acostábamos por la noche, él era tan familiarizado con mi postura de sueño que me abrazaba fuerte en sus brazos. Llegaba emocionado con una gran bolsa de papel después del trabajo y me decía que había logrado agarrar los puffs de crema de la tienda recién abierta y extremadamente popular de abajo. Bahía Lit, definitivamente te gustarán. Cuando AC sonreía, tenía 2 hoyuelos en las comisuras de la boca. Siempre sabía mis preferencias. Todos los enlaces que me compartía eran cosas en las que estaba interesada. Un día, dijo que había visto un anillo de diamante en su camino de regreso del trabajo que era perfecto para mí. Le pregunté cómo era. Dijo: espera un momento,
y luego sacó una caja pequeña de su bolsillo. Dijo, ¿por qué no te casas conmigo? Quiero llamarte mi esposa. Todavía recuerdo el día en que Ace y yo obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. El clima no era muy bueno ese día. Ambos llevábamos camisas blancas y pagamos 50 yuanes para tomar esa foto de boda. De hecho, recuerdo muy claramente cuando salimos de la oficina de asuntos civiles ese día. Él miró fijamente el certificado de matrimonio rojo, quedándose atónito durante bastante tiempo. Le pregunté qué pasaba y si se arrepentía. De repente, me levantó. Éramos dos adultos. Estando en la entrada de la oficina de asuntos civiles, me sentí un poco avergonzada y le pedí que me pusiera de nuevo en el suelo. Luego, puso su barbilla en mi cuello y me dijo, feliz para los recién casados, mi querida esposa. Los recién casados son tan dulces. Mi colega apoyó su barbilla y me burló. Dado que Ace había venido a buscarme en mi empresa con bastante frecuencia últimamente, todos lo fueron conociendo poco a poco. Me sonrojé y apresuradamente metí mi cuaderno en mi bolso, haciendo un gesto de cerrar la boca con una cremallera. Luego, corrí hacia Ace en medio de las voces burlonas de mis colegas que decían, «Oh, ahora estás coqueta. Ve más despacio». Él me acarició la cabeza, tomó mi mano y caminó conmigo. Me preguntó por qué me ofreciera voluntariamente para trabajar horas extras cuando trabajaba en una empresa con jornada de 6 horas. Le quejé en voz baja sobre lo poco confiable que era nuestro jefe. Cuando llegamos a un punto divertido en la conversación, ambos estallamos en carcajadas. Parecía que estar al lado de Ace me hacía realmente feliz. Sus ojos se curvaron con la sonrisa mientras arreglaba mi cabello desordenado detrás de mis oídos. El control de juego en casa se rompió antes. Después de cenar, tomé el control recién comprado, me puse las manos en las caderas y lo invitó a jugar juegos juntos. Después de jugar 2 rondas, no me mostró ninguna clemencia en absoluto. El personaje que controlaba casi me derrotó completamente. Estaba tan enojada que le di un puntapié con mis pies. Luego, aprovechó la situación, agarró mi tobillo y me tiró hacia él. Me mantuvo presionada en el sofá. Jugar juegos es aburrido. ¿Por qué no hacemos algo más? Ese día, me llamó y dijo, querida, una nueva heladería ha abierto de abajo. He traído helado de fresa y sabor sal marina para ti. Y podemos ir a comer la comida del noreste que no pudimos reservar la última vez. También podemos ver esa película animada que siempre hemos querido ver por la noche. Dije que estábamos bien y le pregunté si estaba de camino de regreso del trabajo. Esperaría por él en casa. Pero ese día, lo esperé durante mucho tiempo. Estaba completamente oscuro en la habitación cuando finalmente regresó. Por supuesto, no había comida del noreste y no había película animada. Había helado de fresa y sabor sal marina en la caja que tenía en la mano, pero todo se había derretido. Estaba en un trance. Lo apoyé y luego olí el alcohol en él. ¿Por qué fuiste a beber? Me empujó y se apresuró hacia el baño. Ese fue probablemente la primera vez que se encerró en un espacio apartado de mí. Su teléfono móvil en el zapatero seguía sonando una y otra vez. Era un número extraño llamando una y otra vez. Dudé durante mucho tiempo y finalmente tomé el teléfono bruscamente y presioné el botón de contestar. Inmediatamente, sollozos intermitentes vinieron del auricular. Ace, me arrepiento. ¿Podrías volver a mí de nuevo? Colgué el teléfono en pánico. Era una mujer quien llamaba. Una mujer que no conocía. Se encerró en el baño durante casi 2 horas. Finalmente, me paré frente a la puerta del baño y golpeé. Me voy a acostar primero, Ace. No te quedes ahí demasiado tiempo, no me preocupes. No me respondió. De hecho, aunque dije que me iba a acostar, ¿cómo podía dormir? Ni siquiera tenía el ánimo de jugar con mi teléfono móvil. Solo estaba tumbada con los ojos abiertos, pensando en él todo el tiempo. Al final, no pude resistir más y abrí la puerta de la habitación a las 4 de la mañana. Por fortuna, no se había quedado en el baño todo el tiempo. En el sofá de la sala de estar, la luz estaba apagada,
pero la ventana del balcón estaba abierta, de modo que entraba algo de luz. Parecía una sombra negra en el sofá. Me acerqué a él. Lentamente, levantó la cabeza. Me miró durante un rato, y forzó una sonrisa en las comisuras de la boca. Ponte ropa, Violet. No te resfríes. Su voz estaba casi ronca y no sonaba nada como su voz normal. Me agaché frente a él y lo miré. No había dormido en toda la noche y sus ojos estaban llenos de vetas rojas. Miró hacia el suelo con los ojos bajos. Por alguna razón, sentí un dolor agudo en mi corazón. Tan pronto como puse mi mano en la parte posterior de su mano, él se retiró su mano. Sentí aquella temperatura fugaz y me quedé atónita durante bastante tiempo. Voy a dar un paseo. De repente, se levantó y se alejó rápidamente sin la menor vacilación. Hace. ¿Qué hora es ahora? ¿A dónde vas? Lo llamé, pero la única respuesta que obtuve fue el sonido de la puerta cerrándose. Me dejó caer de nuevo en el sofá y encendí la televisión. Continué cambiando de canal, cambiando de canal, cambiando de canal. Finalmente, lancé el control remoto violentemente de vuelta al felpudo cuando estaba en un programa de comedia. Saltó muy alto y la cubierta de la batería en la parte posterior incluso se cayó. Ace nunca me había tratado así antes. Probablemente esta era la primera vez que no me explicó nada, la primera vez que me ignoró y la primera vez que no le importó en absoluto mis sentimientos. Sabía que no quería permanecer en el mismo espacio conmigo. ¿Por qué? Por ese teléfono que no paraba de sonar. ¿Por esa mujer que lloraba? Acababa de darme cuenta de que amaba a Ace tanto. Pero ni siquiera sabía quién era la persona que había amado antes. Más tarde, todavía me quedé dormida un rato en un aturdimiento. Durante ese tiempo, mi mente estaba llena de Ace, que había salido de casa la noche anterior. A veces soñé que traía a una mujer a casa en sus brazos, y a veces soñé que me decía, Violet, vamos a divorciarnos. Hasta que el sonido de la puerta abriéndose me despertó. Había pensado muchas veces en lo que le diría cuando regresara. Pensé que le diría con sarcasmo, oh, finalmente estás dispuesto a volver. Pero al final, solo le eché un vistazo, me levanté y me dirigí hacia el dormitorio. Me sentía un poco cansada. Él me siguió. Cuando llegamos al dormitorio, me mantuvo contra la puerta a Violet, lo siento. Todo es mi culpa. Su voz era naturalmente perezosa, y cuando estaba consolando a alguien, llevaba un tono de adulación. Deslicé lentamente sus manos que se estaban abrazando a mi cintura. Nada está mal. Todo el mundo necesita un tiempo solo. ¿Estás enfadada? Sus palabras no eran una pregunta sino una afirmación. ¿Y qué? Así que. Nunca más me marcharé sin decir una palabra. No estés enfadada, de acuerdo. Bajé la cabeza. La luz del dormitorio estaba apagada y parecía que era apenas amanecer y el cielo aún no estaba brillante. Tomé una respiración suave. No estoy enfadada porque te marchaste sin decir una palabra. Solo me asusta que después de marcharte sin decir una palabra, nunca más pueda encontrarte. Solo me asusta que una vez que te marchas en ese momento, no vuelvas. Yo. Probablemente era una persona muy sensible en el corazón, así que mientras hablaba, empecé a llorar. Al final, ni siquiera podía hablar claramente. Él se mostró un poco desconcertado. Secó las lágrimas de mi rostro con su manga y me abrazó en sus brazos. Violet, no llores, de acuerdo. Haré lo que quieras que haga. No llores. Sabes, me siento mal cuando lloras. Ace regresó de fuera y también me trajo el desayuno de camino. Todo era mi comida favorita. Como siempre, recordaba todas mis preferencias. Revolví el tofu seco rallado con los palillos y le miré varias veces con los labios apretados. Estiró la mano y me apartó el cabello que estaba a punto de caerse en la sopa detrás de mi oreja. ¿Qué quieres preguntar? Ace. Anoche, alguien no paraba de llamarte. Yo. Contesté. Aunque éramos una pareja,
no significaba que no teníamos privacidad personal en absoluto. Normalmente, cuando estábamos juntos, no revisábamos los teléfonos móviles el uno del otro. Así que cuando le dije esto, no me sentí muy segura. Él no pareció sorprendido y dijo casualmente, ¿Quién es ella para ti? ¿Tu exnovia? Lo miré. Él bajó los ojos. No entendía por qué no quería mirarme en este momento. Sí. Ella vino a verte ayer. AC y yo siempre tuvimos una comprensión tácita. Así que cuando estaba así, probablemente yo también tenía una idea. Esa mujer era muy especial para él, no solo en un sentido ordinario. De repente, una idea malintencionada y desagradable de tocar su punto débil apareció en mi mente. Como estaba así, solo tenía que preguntarle. ¿Por qué rompiste? Él me miró, mostrando un poco de desesperación. Ella no estaba en buena salud y mis padres no la aprobaban. Entonces, ¿fuisteis una pareja forzada a romper por los demás? Empecé a reír mientras decía esto, pero por alguna razón, un sentimiento amargo se despertó en mi corazón. Bailey. No rías así. Por un momento, sus ojos mostraron una leve confusión. Estiró la mano y me acarició suavemente la cabeza 2 veces. Eres mi esposa. Eres la primera persona que viene a mi mente. Solía pensar que los votos de amor eterno eran las cosas más inútiles del mundo. Pero más tarde me di cuenta de que cuando encuentras a alguien que amas, todo lo que quieres es solo un pensamiento, una promesa. Todo lo que quieres es solo una ilusión. Tuve la sensación de que el asunto de la exnovia de AC no se resolvería tan fácilmente. Como era de esperar, durante la pausa para el almuerzo, recibí una solicitud de amistad. El mensaje de verificación decía, «Hola, soy la exnovia de AC. ¿Podemos hablar?» ¿Qué había de hablar? Envió inmediatamente una captura de pantalla a AC. Como siempre, respondió en un segundo, ¿por qué no te estás tomando una siesta? Este chico, siempre eludiendo la pregunta, tu exnovia me ha agregado como amiga. Ignórala. No envié más mensajes a AC, pero todavía acepté la solicitud de amistad de su exnovia. No mucho después, esa mujer me envió un mensaje. ¿Puedes divorciarte de AC? En mi vida, nunca había visto a una ex que le pidiera a la pareja actual que se divorciara de inmediato. Si bien estaba bastante sorprendida, todavía compartí casualmente la captura de pantalla con AC. Él respondió con 3 puntos suspensivos. Y también, cariño, bórrala, toma una siesta, de acuerdo. Eso era absolutamente imposible. ¿Qué te hace pensar que me divorciaré de AC solo por tus palabras? Continué enviando mensajes a su exnovia. Porque es a mí a quien le gusta, no a ti. Me irritó extremadamente el tono altivo en sus palabras. Maldita sea. La reacción de AC anoche me hizo pensar que realmente podría haber tal posibilidad. Cerca del final de la jornada de trabajo por la tarde, AC me envió un mensaje de texto diciendo que tenía que trabajar horas extras hoy y me pidió que me fuera a casa primero. Esto me afectó aún más. Ven a recogerme. Le hice una llamada telefónica. Varios departamentos tuvieron problemas hoy. Tengo que celebrar una reunión para solucionarlos. ¿Podrías por favor ir a casa primero, cariño? Prometo estar en casa antes de las 7:30. De hecho, podía oír los ruidos a través del auricular. Probablemente se tomó el tiempo para contestar mi llamada mientras estaba muy ocupado. Había gente gritando su nombre en el fondo. Pero todavía me sentía ofendida y inquieta. Vas a tener una cita con tu exnovia en cambio. Adiós. Colgué bruscamente la llamada. Si no quería venir a recogerme, pues, que sea así. Gruñí con enfado. Dado que no venía a recogerme, tampoco quería irme a casa. Por casualidad, mis colegas estaban planeando una cena en grupo, así que simplemente fui con ellos a la parrilla. En la multitud ruidosa, me apretaron en una esquina, sintiéndome desesperada. De vez en cuando, comprobaba mi teléfono, pero no había nada. Antes, si le colgaba la llamada directamente,
siempre me llamaba de nuevo para consolarme. Pero hoy, no lo hizo. Jamás lo hizo. Sentí que alguien se paraba frente a mí. Cubriendo mi cabeza mareada, intenté discernir quién era esta persona, pero no podía levantar la cabeza aunque lo intentara con todas mis fuerzas. Por fortuna, se agachó frente a mí. Entrecé los ojos, intentando concentrarme en sus ojos oscuros hasta que extendió un dedo para levantar mi frente. ¿Cuánto vino has bebido exactamente? Luego también recogió las botellas vacías de la mesa y las miró. Budweiser. ¿No dijiste que odiabas más beber Budweiser? Y has bebido tanto. Supongo que querrás pedir permiso mañana. Me levantó y me abrazó en sus brazos. De repente, agarré su cuello y lo olí. No había olor de perfume femenino. ¿Qué haces aquí? Buscándote. Respondió con calma y naturalidad. Tenía muchas preguntas que quería hacerle, pero no sabía cómo formularlas. Por ejemplo, ¿por qué no me llamaste primero para consolarme? Aunque estaba borracha, todavía pensaba que esta pregunta era demasiado trivial. Así que simplemente me solté de sus brazos, y luego él me tomó de la mano de otra manera. Nuestros dedos se entretejieron. ¿Condujiste hasta aquí, AC? Sí. Me mareo un poco en coche. ¿Es un problema nuevo que ha aparecido hoy? Siempre me he dado mareos después de beber. Bueno, me sentía mareada. Más tarde, me di cuenta de que en realidad me estaba cargando. AC. La sensación de falta de peso me hizo poner mis brazos alrededor de su cuello, y sus manos se colocaron en mi cintura. Mareo en coche. ¿Está bien si te cargo y caminamos de vuelta? Oye, AC. Dime algo. ¿Qué quieres escuchar? La historia entre tú y tu exnovia. Probablemente ya sabía hace tiempo que yo mencionaría esto, así que no se sorprendió en absoluto. Además de lo que te he dicho, no hay nada más que decir. Si yo y ella nos cayéramos al agua al mismo tiempo, ¿a quién salvarías primero? Te salvaría a ti. ¿Me salvarías primero? Solo a ti. No la salvaría. ¿Está bien? El viento de la noche era un poco frío. Me encogí. No me gustaba el olor del alcohol en mí, pero AC olía bien. Dame tu abrigo. ¿Tienes frío? Sí. Me dejó en el suelo, se agachó frente a mí y me abrochó su abrigo bastante amplio hasta el tope. Miré hacia abajo a él. Había algunas pequeñas gotas de sudor en su frente. Quiero que te cargue en mi espalda. Se puso delante de mí y estaba a punto de agacharse cuando agarré su mano. No es necesario. Puedo caminar sola. Oh, ¿por qué te estás compadeciendo de tu esposo ahora? Había un poco de burla en su tono. Me sonrojé por sus palabras y caminé rápidamente hacia adelante. Él me siguió desde atrás y extendió la mano para revolotearme el cabello 2 veces. Recientemente, los rumores en el pasillo han llegado a mis oídos uno tras otro. Parece que todos los vecinos dicen que en realidad soy un amante que llegó a este puesto. No hay humo sin fuego. No sabía si esto era obra de esa exnovia. El sábado, cuando volvía de comprar comestibles, de repente un niño me chocó. Mi mamá dice que eres una zorra que seduce a los demás. El niño me hizo una mueca y luego corrió. Subí las escaleras con un estado de ánimo sin palabras y perplejo y luego vi a una mujer parada delante de mi casa. Esa fue la primera vez que vi de cerca cómo era Ofilia. La exnovia de AC era aún más hermosa de lo que había imaginado. Tenía una belleza delicada y enfermiza que hacía que la gente sintiera que se rompería si se la tocaba. Realmente parecía pensar que tenía los capitales para recuperar a AC. Móvete de en medio. Le eché un vistazo y levanté la mano para abrir el candado de huellas dactilares. No quiero discutir contigo, así que, Bahía Lit, ¿podrías devolverme a AC? Su tono era tan débil y altivo como en el teléfono. Suspiré. Ya te he dicho. Es imposible. Yo era su primer amor. Él me amaba desesperadamente. ¿Qué tienes? ¿Qué te hace pensar que puedes arrebatármelo?
Se volvió un poco emocionada y poco a poco sus ojos se volvieron rojos. Lo siento. Tengo un certificado de matrimonio con él. No quería herirla donde más dolía, pero obviamente esta frase fue un golpe duro para ella. Tembló. Luego se volvió un poco histérica. ¿Por qué? Ya no tengo nada. ¿Por qué todavía tienes que quitarme a C? Él es mío. Él es mío. Seguía repitiendo. Me molestó un poco. Por casualidad, la puerta se abrió en este momento. Originalmente quería decirle que no llorara delante de mi casa. ¿Quién hubiera pensado que de repente se cayó hacia atrás por su cuenta? Ah. Me empujaste. Luego comenzó a sollozar lastimosamente. Se cayó bastante fuerte. Estaba a punto de ayudarla a levantar y preguntarle si necesitaba que le hiciera una cita con un doctor del departamento de neurología del hospital cuando divisé el rincón de una camisa blanca. AC no sabía cuándo se había parado detrás de nosotras. También me ayudó a cargar los comestibles que tenía en la mano de paso. Vamos. Es el siglo XXI. Esta mujer todavía estaba jugando este tipo de trucos. Parecía tan lastimosa, pero de reojo, siempre miraba a AC. AC simplemente bajó la cabeza y buscó entre los comestibles de mi mano. ¿Qué hay para cenar esta noche? Ignorándola completamente. La mujer nos miró con incredulidad. AC puso su brazo alrededor de mi cintura y me empujó hacia la casa. Espera. AC. La mujer de repente se levantó y agarró el pulgar de AC. ¿En serio no me quieres más? Sus ojos todavía estaban rojos, y sus labios rojos no paraban de temblar. Ya no se molestó en fingir. Estaba desesperada. ¿No dijiste que nunca me dejarías? AC, solo tú puedes salvarme. Ese fue en realidad el primer momento en que vi una expresión de irritación en la cara de AC. AC, que siempre sonreía a todo el mundo y era como un pequeño sol para todos, solo perdería su compostura por esta mujer. Sacudió con fuerza la mano de la mujer. Ophelia, ¿no puedes ser un poco más madura? Hay muchas cosas que tienes que afrontar por tu cuenta. Ya no soy la persona que puede salvarte. Y no molestes a mi esposa. En el momento en que se cerró la puerta, vi con mis propios ojos cómo la mujer se deslizó lentamente y se sentó en el suelo. Parecía perdida, pero luego de repente miró hacia arriba con odio ardiente en sus ojos. ¿Te asustó? La puerta cortó todo. Durante mucho tiempo, no pude salir de mi aturdimiento. Me abrazó en sus brazos. Lo dejé abrazarme y me acarició el cabello suavemente, una caricia tras otra. Lo siento, Bailey. Miré el suelo y de repente sentí un amargor en mi nariz. AC, dime. ¿La decisión de casarme contigo realmente fue la correcta? Quedó atónito por un momento y casi me abrazó con fuerza en sus brazos. No te dejaré ir. Ophelia todavía seguía molestado a AC con frecuencia. Lo sabía. Finalmente, pareció que el asunto se resolvió después de llamar a la policía, 110. Desde entonces, Ophelia no apareció en nuestras vidas durante mucho tiempo. También aprendí en líneas generales sobre su situación pasada a través de los antiguos amigos de AC. Los padres de AC no estaban satisfechos con Ophelia. Pero AC nunca había pensado en romper con ella. Fue ella quien primero se acostó con un viejo jefe. Desde entonces, AC se desanimó y fue organizado por su familia para salir en una cita brindada conmigo. Entonces, ya ves, no es de extrañar que Ophelia pensara que ganaría. Incluso mi encuentro con AC fue gracias a ella. AC, nuestra unidad está organizando una excursión de escalada de montaña en el condado de Hin. Se permiten a los familiares. ¿Quieres ir? Entré en la sala de estar con una espátula en la mano. AC estaba apoyado en el sofá y trabajando. Claro, cariño. Sonrió y extendió la mano para pellizcarme la mejilla. Pasaron muchos días después de eso. AC estaba esforzándose por hacer que olvidara aquellas cosas desagradables. Lo sabía. Y también fui pensando poco a poco que la vida estaba mejorando. Por un lado,
era porque no había nadie interponiéndose por la fuerza entre nosotros. Por el otro lado, era por mí misma. Tenía algunas noticias buenas para decirle a Ace. Por la noche, Ace estaba empacando nuestras maletas. Me acerqué lentamente a la puerta de la habitación. Ace. Le hice una señal. Levantó las cejas y se acercó a mí. ¿MM? Era bastante alto y con picardía me mantuvo contra la puerta. Originalmente tenía algo que decirte. Tosé. Pero ahora, depende de tu actuación. Muy bien, muy bien. Depende de mi actuación. Me tocó la cabeza y me preguntó si había algo más que llevar. Otra razón para llevar a Ace era que él me ayudaría a empacar mis maletas. Tengo que admitir esto. Su forma organizada de empacar siempre se veía mejor que mi manera de meter las cosas al azar. Una promesa que puede hacer que ese corazón inquieto se sienta menos inseguro. Dado que era una actividad organizada por la unidad, en realidad, un buen número de familias se presentaron. Había también aquellos que traían niños. Faye, que trabajaba en la estación de trabajo al lado de la mía, tenía un niño que acababa de comenzar el jardín de infantes. Llevando un sombrero de pescador pequeño, el niño se veía especialmente adorable. ¿Te gustaban los niños tanto antes? Molesté al pequeño con snacks. Ace reunió mi cabello largo detrás de mí. Siempre he gustado. ¿Y tú? ¿Te gustan los niños? Me volví a mirarlo. Sí. Especialmente. Se acercó a mí y susurró al oído. Si tuviéramos un hijo. El viaje al condado de Jing no era demasiado largo, pero teníamos que esperar el autobús. Aunque me había puesto protector solar, todavía sentí que el sol era bastante fuerte. Justo cuando levanté la mano para protegerme del sol, Ace abrió un paraguas y lo mantuvo sobre mi cabeza. Me miró con sus ojos brillantes con una expresión que parecía decir, ciertamente, yo sé a mi esposa mejor. Estaba a punto de hacer un comentario sarcástico cuando un taxi se detuvo de repente con un chirrido frente a nosotros. Realmente se detuvo bruscamente, el tipo en el que el conductor casi patinó. Una mujer salió tambaleándose del taxi y se apresuró a agarrar el brazo de Ace. Hey. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? Había bastante gente alrededor de nosotros y todos se acercaron cuando escucharon el alboroto. Ace, ven conmigo. No conocía a la mujer que estaba jalando su brazo, pero por la expresión de Ace, era evidente que él la conocía. La mujer se veía muy ansiosa, pero Ace se quedó quieto y no se movió. Ophelia se saltó el edificio. Mis tímpanos latieron repentinamente. Siempre que ese nombre surgía, nada bueno seguiría. Ahora la han rescatado, pero necesita una transfusión de sangre de emergencia. Ace, sabes que ella tiene sangre ARH negativa, y no hay ninguna disponible en el banco de sangre en este momento. Solo tú puedes salvarla ahora, Ace. Ace también tiene el raro tipo de sangre panda, también conocido como sangre ARH negativa. Lo sabía. Ophelia se saltó el edificio. ¿Por qué lo hizo? Fue por Ace. Por un momento, mi mente estaba en caos. Ace se quedó parado en silencio y por más que la mujer jalara, no podía moverlo. Luego la mujer se volvió a mirarme y de repente se arrodilló frente a mí. Eres la esposa de Ace, ¿verdad? Hola. Soy la hermana de Ophelia. Sé que nuestra Ophelia ha hecho muchas cosas malas, pero solo Ace puede salvarla ahora. Te ruego, por favor. Por favor, no guardes rencores. Que Ace dore sangre por nuestra Ophelia. Se trata de salvar una vida. La mujer seguía suplicándome en el suelo y más personas miraban hacia nuestra dirección. Sin embargo, sentí que mi mente estaba en un completo desorden. Sus llantos me clavaban en el corazón y parecía decidida a no marcharse hasta obtener lo que quería. Después de un largo rato, escuché la voz de Ace. Me voy contigo. Era muy baja y suave, pero tan resuelta. La mujer se levantó rápidamente frente a mí, todavía con lágrimas en la cara pero ya sonriendo. Ace se agachó para subir al taxi y cerró la puerta sin mirarme siquiera una vez.
Miré boquiabierta mientras el taxi se alejaba. Y de repente recordé la buena noticia que había ocultado en mi corazón y no le había dicho a Ace todavía. Estaba embarazada. Y él no sabía. Más tarde, nunca tuvo la oportunidad de saberlo. El autobús viajó hacia la montaña. Miré sin expresión el paisaje fuera de la ventana. Bahía Lit, ¿quieres un palito de queso? Faye me tocó el hombro. Ace se había ido en el taxi y me había dejado sola en este viaje. Al ver que estaba triste, Faye pidió a su esposo que se sentara con su hijo y luego se sentó conmigo. A mi pequeño tesoro le encantan. Prueba 1. El palito de queso gelatinoso se acercó a mi boca, brillando bajo la luz. Gracias, Faye. Le sonreí débilmente y lo tomé. Bastante gente había presenciado la escena en que Ace me dejó hace poco y sabía que Faye estaba siendo considerada conmigo. ¿Cuántos años tiene tu pequeño tesoro? 6 años. El año que viene irá a la escuela primaria. Cuando se trataba de su hijo, Faye se volvía enérgica y me contó continuamente historias interesantes sobre el niño. Subconscientemente, me tosé el vientre. El hijo de Ace y yo. Tan maravillosa existencia, una semilla que crecía dentro de mí. El paisaje en el condado de Jin era particularmente hermoso. Dado que no había sido excesivamente desarrollado, conservaba muchos de los costumbres locales. Íbamos a quedarnos aquí una noche y nos alojaríamos en un alojamiento local en la montaña. El dueño sacó varios pollos de corral. Mientras esperábamos la comida, los niños comenzaron a jugar ruidosamente. El pequeño que había jugado bien conmigo esta tarde de repente corrió hacia mí. Hermana, ¿dónde está el gran hermano? Tardé un rato en darme cuenta de que estaba hablando de Ace. Sabía que era solo un niño y no entendía nada. Pero aún así, sentí una inexplicable vaciedad en mi corazón. El gran hermano ya no quiere a la hermana. ¿Por qué no quiere a la hermana? El pequeño inclinó la cabeza para mirarme. Porque el gran hermano tiene que salvar a alguien que es muy importante para él. ¿No es la hermana importante para el gran hermano? Abrió la boca pero durante mucho tiempo no pude decir una palabra. Hermana, come dulces. Pero el pequeño olvidó rápidamente y quería compartir sus dulces conmigo. Siwei, la hermana no quiere comer snacks antes de la comida como tú. Su madre lo cogió desde detrás y sonrió y me pidió disculpas. Sacudí la cabeza y dije que estaba bien. Había varias familias en este viaje. Tal vez debido a que estaba completamente sola, todos eran bastante sensibles cuando me veían. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Ace. Calculando el tiempo, él debería haber donado ya la sangre. No sabía si había logrado salvar a su primer amor. Cuando me llamó, colgué directamente. El mensaje de texto contenía palabras muy simples, diciéndome dónde había puesto mis artículos de tocador en la maleta, había una luna llena en la montaña y las sombras de los árboles bailaban en el suelo. El perro guardián ladró 2 veces y el viento de la noche se levantó repentinamente de la nada. Fuimos en balsa en la tarde. En realidad, todos estábamos bastante cansados. Después de cenar, todos volvimos a nuestras habitaciones. Estaba en la habitación vacía. Cerré la puerta y me tumbé en la cama. Volví a tocar mi vientre. Era realmente sorprendente. Había una vida dentro ahora. ¿Podría decirse que ya no estaba sola sino que éramos 2? Comencé a pensar en un nombre para este bebé en mi mente. ¿Qué nombre sería bueno? Había bastantes estrellas esta noche, pero nombrar así era demasiado casual. Debía volver y buscar en el diccionario con cuidado. Mientras estaba eligiendo un nombre para el bebé, de hecho me dormí. Cuando me desperté de nuevo, había un golpear frenético en la puerta. Bahía Lit. ¿Estás ahí, Bahía Lit? Levántate rápido. Hay un terremoto. Hay un terremoto. Escuché sin comprender los gritos de Faye fuera de la puerta y mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Pero la cama estaba temblando, temblando continuamente. El techo parecía que podía colapsar en cualquier momento, hasta que el polvo que caía constantemente se posó en mi rostro.
De repente, me desperté completamente y salté para salir corriendo de la puerta. La gente gritaba sin parar. La escena fuera de la ventana era como un apocalipsis que nunca había visto antes. Grandes trozos de la montaña caían rectamente, levantando capas de agua fangosa. Faye y su familia estaban fuera. Bastante gente salía corriendo uno tras otro. Los gritos desgarradores de los niños se mezclaban con los ruidos fuertes. Logré ponerme en pie tambaleante y luego el suelo se abrió gradualmente una grieta. Bahialit, ven aquí. Faye todavía intentaba extenderme la mano cuando una gran roca cayó delante de nosotros. Cuidado. Su esposo la protegió con fuerza. Esa fue la última escena que vi. Era bueno que ella tuviera a alguien que la protegiera. De repente, el suelo bajo mis pies se hundió y me pilló desprevenida y caí rápidamente hacia abajo junto con los pisos. De repente, sentí un dolor agudo en mis pies. Resultó que me había pisado un tornillo cuando corrí demasiado apresuradamente antes. La sensación de falta de peso, la piel raspada por objetos contundentes y el dolor como si mis huesos estuvieran a punto de romperse después de la caída repentina. De repente, me di cuenta de que no había nadie a mi alrededor. Estaba en el fondo y las cosas seguían cayendo. Una gran roca pesaba fuertemente sobre mi pierna y no podía sacarla aunque lo intentara con todas mis fuerzas. El ruido era tan fuerte que mis gritos parecían insignificantes. De repente, me derrumbé. «Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Alguien venga y sálveme, alguien sálveme». Estaba pitch negro. No había nada. No podía ver nada. Incluso la luz de la luna estaba bloqueada. No sabía si era demasiado oscuro o si simplemente ya no podía ver. Intenté sacar mi pierna con mis manos, pero no podía moverla en absoluto. Duele tanto, duele tanto. Alguien sálveme, papá, mamá. Hacé. Realmente, duele tanto. El dolor en mi abdomen no era evidente al principio. Hasta que sentí algo fluir lentamente y mi cerebro poco a poco se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Era tan extraño. En aquel momento, lo que vino a mi mente fue que finalmente no tenía que pensar en cómo decirle a C que teníamos un hijo. AC. En medio del ruido de las rocas, murmuré su nombre. ¿Estarías feliz porque salvaste a tu primer amor? Pero parecía que nuestro hijo se iba a perder. Tuve un sueño. Llovía fuertemente. AC corrió hacia mí como un loco. Tan grande hombre se arrodilló a mi lado y siguió llamando mi nombre. Pero estaba un poco cansada y no quería responderle. También escuché al médico decirle, ¿no sabes? Tu esposa estaba embarazada. Pero ahora se ha perdido. No hay nada que podemos hacer. Salvarla ya fue un milagro. Mis padres, amigos y colegas se habían reunido a mi alrededor, pidiéndome que me despertara rápidamente. Pero estaba realmente demasiado cansada, demasiado cansada. Tenía mucha hambre y estaba en tanto dolor. Escenas de mi vida se me pasaron por delante de los ojos como un carrusel. Recordé el día en que conocí a C por primera vez. Él realmente era el tipo de persona que resultaba fácil hacer que los demás la quisieran. Pero, ¿AC y yo fuimos demasiado testarudas? Cuando vi al esposo de Faye protegiéndola, no pude evitar pensar si estuvieras aquí, también me protegerías de esa manera. No me dijiste que me salvarías primero. Mentiroso. El tic-tac de los instrumentos. Cada parte de mi cuerpo parecía estar en un dolor insoportable. Parpadeé mis ojos. El techo del hospital siempre era tan pálido. Bahiali, estás despierta. Muy bien, voy a llamar al médico. La silla se apartó repentinamente cuando la persona se levantó, haciendo un gran ruido. Recobré la conciencia y no había nadie más en la habitación. Mamá todavía era tan impaciente como siempre. El médico con el traje blanco se apresuró hacia mí y me hizo muchas preguntas sobre mi estado de salud. Incliné el cuello y vi a mi mamá secándose secretamente las lágrimas en la esquina. Eso también me hizo querer llorar. Muy bien. Es una buena cosa.
Esta es una reunión después de una larga separación, y está fuera del periodo de peligro. Oh, ustedes dos, madre e hija, realmente. Papá estaba intentando apaciguar las cosas detrás de mí, intentando de manera bastante torpe en animar el ambiente. Bahía, realmente tuviste un escape muy estrecho esta vez. Oh, por fin puedo relajarme. ¿Sabías que he estado rezando a la Bodhisattva Guanyin estos días? Gracias a Dios de que estés bien. Alas, podemos tener hijos de nuevo en el futuro. No es un gran problema. No es tu culpa. Siempre y cuando estés bien. Mamá te ha hecho sopa de carne molida. El médico dijo que solo puedes comer comida blanda y aplastada por ahora. Aquí, mamá te soplará. Después de eso, muchas personas vinieron a verme. La mayoría eran amigos y familiares. Mi mejor amiga con la que crecí me abrazó y lloró cuando me vio por primera vez. Casi me apretó las costillas que aún no se habían curado. Bahía, te he extrañado tanto. Levanté la mano para secar las lágrimas de sus mejillas. Todos sabemos lo despreciable que Ace hizo. Tu mamá le preguntó por qué no fue contigo al condado de Jin. ¿Quién hubiera pensado que fue donar sangre a su exnovia en cambio? En mi opinión, sería mejor si su exnovia se hubiera ido. Lo hemos echado. No le permitiremos verte sin tu permiso, Bahía. Tú solo te centra en recuperarte estos días. No dejes que ese bribón te enfade. En realidad, era mejor así. No quería verlo realmente. Al menos, no ahora. Temía que una vez que lo viera, me sentiría extremadamente ofendida. He estado durmiendo mucho estos días, pero por la noche no puedo dormir. Me tumbé en la cama y subconscientemente puse mi mano en mi estómago de nuevo. Había una gran incisión ahí. Mamá lo hizo sonar sencillo, pero yo sabía que con una herida tan grande, sería muy difícil para mí tener hijos de nuevo. Hoy, conté con cuidado. Incluso si me recuperara por completo, habría decenas de cicatrices en mi cuerpo. Qué aburrido. Debería haber sabido mejor que ir al condado de Jin. El viaje no fue agradable en absoluto y causó un desastre tan grande. Justo cuando estaba soñando sin rumbo, la puerta de la habitación se abrió suavemente. Era tan tarde que pensé que nadie vendría. Pero conocía tan bien sus pasos. La persona se acercó a mi cama, amarró con habilidad la manta que había dado patadas y la ajustó con cuidado. El aire acondicionado hizo algunos sonidos, probablemente porque se subió la temperatura. Hasta que me arregló la manta que estaba media cubierta, finalmente no pude evitar tirarla hacia abajo de nuevo. Ace estaba de pie junto a mi cama. Quedó atónito por un momento. ¿No duermes? Cuando su voz se volvió tan ronca. Él y yo nos miramos en silencio en la noche oscura. Finalmente, fue él el que cedió y llamó mi nombre. Bahía, yo. En la oscuridad, abrió la boca, pero un silencio inmenso nos rodeó. Ace, no es tu culpa. Nunca pensé que mi voz podría ser tan firme. Había pensado mucho al respecto. ¿Cuál es tu culpa? Solo fuiste a salvar a alguien. Habrías salvado a quien quiera que fuera esa persona, ¿verdad? No tienes la capacidad de predecir el futuro, ¿cómo podrías saber que las cosas resultarían así? Lo entiendo, Ace, ¿por qué te debería culpar? Sabía que mi alma estaba dividida en dos partes. Una era descontenta y resentida, y la otra era compasiva y amable. Un lado me instigaba mientras el otro me contenía. Hice todo lo posible por aparentar que había superado todo hasta que me abrazó. Había un ligero olor de tabaco en él. Pensé que nunca fumaba. Bahía, resulta que las personas realmente pueden odiarse a sí mismas. Soñé que quería volver y golpear a mi yo del pasado. ¿Sabes? Lo soñé todas las noches. Debería haber notado antes que estabas embarazada. Me diste tantas pistas. Soy yo. Debería haber preguntado antes. Si hubiera sabido que estabas embarazada, nunca te habría dejado ir sola. Todo es mi culpa.
noté que estaba temblando. Algo húmedo se extendía sobre su bata de hospital. ¿Este hombre realmente podía llorar? Su respiración era pesada. Parecía que quería abrazarme más fuerte, pero temía tocarme en algún lugar. Miré sin expresión al rayo de luz en el suelo, experimentando lentamente la propagación incontrolable de la tristeza. Vamos a divorciarnos, AC. Sentí que su respiración se detuvo por un momento. AC, de hecho, Ophelia vino a verme hoy. ¡Qué coincidencia! Ella y yo estamos en el primer hospital. Tiene la pierna rota, pero todavía insistió en venir a verme. ¿Sabes lo que me dijo? Dijo, gracias. Gracias por sacrificar la vida de nuestro hijo para darle una nueva vida. Dijo que pensaba que su vida era prestada por nuestro hijo. Apreté fuertemente la sábana con odio. No le des oído a sus disparates. Está loca. Ella. Sí. Está loca. De repente, agarré el cuello de la persona de frente a mí. Él me dejó tirarlo. Pude ver claramente mi propia cara en sus ojos, desesperada y avergonzada. Pero también estoy loca. No estás equivocado. Nadie está equivocado. El terremoto se llevó a nuestro hijo. Pero, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Quién me salvará? ¿Quién me compadecerá? En la oscuridad, ¿qué exactamente había en sus ojos cuando me miraba? Ternura, indulgencia, culpa, soledad. Pero no quería que me mirara de esa manera. Cada vez que pienso en las cosas íntimas que tú y ella hiciste en el pasado, me da asco. Sentir asco es un instinto. No te culpo, pero todavía te odio. Escucha bien, AC. Te odio. Mi cabeza finalmente descansó en su pecho, y mi voz se fue volviendo más y más baja. Eso es suficiente. Si digo más, será demasiado. AC aceptó el divorcio. Sabía que definitivamente aceptaría. Siempre me había indulgido. Sin importar qué petición hiciera, él no podía evitar satisfacerla al final. El tiempo no era bueno el día en que nos casamos. Hoy fue lo mismo, con nubes oscuras cubriendo el cielo. Después de terminar los trámites de divorcio, me preguntó cómo me iba a casa. Dije que tomaría un taxi. Déjame llevarte. No es necesario. No es en el camino, AC. AC. Él sonrió y repitió mis palabras en un murmullo. Bahiarit, nunca me has llamado AC. El día de nuestra separación, ¿qué le dijiste? No sé si no pude recordar claramente o si me olvidé deliberadamente. La palabra china, Zaijian, significa hasta luego. Entonces, ese día, no creo que lo dijera. Dije, bye bye. Durante las vacaciones anuales, fui a Dali, Yunnan. Es un lugar realmente bonito. Había un hotel de exports que costaba 300 yuanes por 3 noches. Desde la ventana, se podía ver las 19 picos del monte Kan que nunca se fundían durante todo el año. Por la noche, las bares de música abrían sus puertas. Una niña que vendía flores me sonrió mientras sostenía un gran ramo de rosas de refracción. Compré un ramo y pensaba llevarlo de vuelta al hotel para tomar fotos y publicarlas en Moments. Ah, sí, hermana. Esto es para ti. La niña buscó en la bolsa que tenía al lado. De hecho, tenía varios trabajos al mismo tiempo. Esta carta ha sido reenviada a muchos lugares. Finalmente, te he alcanzado en tu viaje de hoy. Esta es la suerte, que tengas buena suerte hoy. Volví al hotel y desplegué lentamente la carta. La escritura de AC. Era tan desordenada como las rayas de un perro. Tanto que podía reconocerla a primera vista. Sabía que se especializó en ciencias en la universidad y nunca se había preocupado demasiado por este aspecto. Por fortuna, escribió despacio, y todavía podía entender el significado general cuando lo leía. Bahiarit, esta es la 31ª carta que te escribo. Me he deshecho de las anteriores. Mi escritura era demasiado fea, y siempre estaba insatisfecho con lo que escribía. No me des aires.
Esta es mi escritura después de practicar con un libro de caligrafía. He recobrado recientemente el mal hábito fumar. Probablemente porque ahora no hay nadie que me detenga, y todos los que me rodean fuman, así que también fumo mucho. Pero no te preocupes. No fumé antes de escribirte. No dejaré que el papel de la carta huela a tabaco. Solía pensar que no habría nada en la vida que me hiciera sentir terriblemente arrepentido. Pero más tarde, hasta que te conocí. Todas las noches en mis sueños, sigo pensando en lo maravilloso que habría sido si hubiera ido contigo a la montaña ese día. Definitivamente podría haber protegido a ti y a nuestro hijo. Yo. Lo siento. Probablemente te molesta cuando digo tantos sí. Sé que no te gusta que los hombres se arrodillen y te supliquen. Sé que no te gusta que te molesten. Ya no puedo darte nada más. Dijiste que me odias, ¿qué puedo hacer? Solo puedo aceptarlo. Incluso si es odio, puede hacer que me quede un rato en tu corazón. Tardé mucho tiempo en entender cómo las cosas habían llegado a ser así. Más tarde, me resigné a ello. La vida siempre está llena de arrepentimientos, remordimientos y coincidencias de errores. La última vez que salí a beber con amigos, me emborraché y me golpeé la cabeza contra el cristal. Mis amigos dijeron que seguía llamando tu nombre y preguntando por qué. Así que, quizás todavía no he superado esto. Te extraño un poco. Probablemente porque siempre extraño el vaso para el cepillo de dientes que ponías a mi lado. Compré otro y lo puse allí. Cuando te mudaste, olvidaste llevar las flores que plantaste. He dedicado tiempo, pero todavía no he sido capaz de cuidarlas bien. Ahora, apenas sobrevive. Me parece ridículo decir que no quiero separarme de ti ahora, pero todavía escribí esta carta. Las personas a veces son seres tan contradictorios. Así que, sé un poco más tolerante conmigo. Estoy volviendo loco por tu ausencia. He oído decir a amigos que has cambiado de trabajo a uno que te requiere ser trasladada a muchos lugares, como si estuvieras evitándome. Olvídalo. Siempre y cuando estés feliz. No he cambiado de trabajo. Recientemente, me ascendieron. La tienda de puff de crema cerca de mi casa ha cerrado. Ya no puedo decir cosas como esperar a que vuelvas y comprarte uno para engañarme a mí mismo. He escrito mucho. Seguro que me estás molesto. Antes, también eras demasiado perezosa para leer largos párrafos de palabras. Bahía Lit, todavía quiero decirte que te amo. Una cosa es que no importa cuando hubieras aparecido en mi vida, me habría enamorado de ti. Tienes odio a mí por instinto. Pero yo te amo por el mismo instinto.